Capítulo 541, una acción insensata. Es una pena que todavía esté en la fase de semicrecimiento, y si puedo entrar completamente en esa etapa, debería tener más o menos el mismo tamaño que esa Thunder May. Xiao Yi miró la apariencia de la niña que solo tenía 11 o 12 años, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Tras llevarse bien, descubrió que Meng Yan parecía tener poco interés en su estado de loli, pero por desgracia pertenecía al cuerpo y no podía interferir en su crecimiento. Como mascota inversa del señor, no ha tomado una decisión hasta dentro de 1 o 2 días, pero afortunadamente puede sentir que podrá entrar oficialmente en el periodo de crecimiento durante un tiempo, y su cuerpo puede crecer mucho, y debe ganar las palabras soñadas en ese momento. Y en algún momento, Huangwan también se acercó por detrás, miró a Xiao Yi, que estaba atónito, luego miró a Meng Yan y Colombia que estaban tumbados en el sillón del patio, también negó con la cabeza y se alejó. La mente de Xiao Yi puede considerarse conocida por cualquiera, pero la apariencia de la niña pequeña de Xiao Yi no es fácil de convencer de Meng Yan para que lo haga, aunque sea cierto, pero no le preocupa que su conciencia no pase, realmente no tiene mucha conciencia, le preocupa que pasaría si Meng Yan se come el gusto de la niña y cambia. Olvídate de las palabras pequeñas o algo así. El tiempo vuela, y han pasado unos días en silencio, y Meng Yan también ha llevado a Yamwan y Naida al gran bazar de vez en cuando para jugar con Nilu y Dinaced. Tras una verdadera enseñanza y cierta deliberación, Naida también decidió llevar a cabo una purga en la academia, y quienes cometieron los crímenes serían sentenciados uno a uno según la ley, y si la ley no la cuidaba, también sería condenada según la magnitud del crimen. Pero no sé si Sekeazar no me avisó o lo mató deliberadamente. Un día, Jing, Xiao Yi y Hana fueron atacadas. Bueno, el resultado es evidente. Inesperadamente, las personas que atacaron a Jing y Xiao Yi murieron muy sencillamente, pero quien atacó a Hana tuvo mala suerte. Debes saber que Hana es muy enfadada, o que Gana es la persona más feroz del grupo, aunque se comporta con delicadeza y se comporta bien delante de Meng Yan entre semana, sigue siendo igual de despreciativa hacia todos excepto por Meng Yan y su grupo. Quizá porque el carácter brutal había sido reprimido demasiado tiempo, tras ser encontrado en problemas, Gana no mató a la persona de inmediato, sino que mostró una dulce sonrisa como si le hubieran dado un juguete, y el grupo de atacantes tuvo naturalmente mala suerte. En fin, cuando Meng Yan encontró a Giana, lo único que quedaba en la escena eran un montón de mosaicos desconocidos que se movían de vez en cuando, las paredes y lugares eran escarlata, y Meng Yan también abrió la boca para ver esa escena, que era la quinta esencia del país. En consecuencia, el ánimo de Gana ha mejorado mucho, como si la persona fuera transparente. Al ver esto, Hana se alegra de que a Meng Yan no le importe y quema el mosaico limpio con fuego a voluntad. Meng Yan también comprobó un poco que hacía azar de vez en cuando, aunque azar tenía un 90% de probabilidad, pero realmente encontró una pequeña diferencia para Meng Yan, y la persona que lo organizó esta vez no era una orden de azar. Al igual que en la isla Aiki, siempre hay chicos listos que quieren presumir delante de sus jefes. Azar originalmente dio la orden de arrestar en secreto a la esposa y hermana de Meng Yan, pero tras comunicarse con Dr. también supo la verdadera identidad de la sombra y no quiso tocar la frente de Thor, así que luego detuvo la orden. Pero uno de sus subordinados muy listos consideró que Meng Yan no tenía derecho a preocuparse en absoluto, así que reunió a la gente en secreto y planeó atraparlos directamente para sorprender al gran sabio. Pero es una pena que eligieran a la persona equivocada, pero ninguno de los enviados estuviera vivo, lo que también enfadó mucho a Azar, pero no porque esas personas estuvieran muertas, sino porque el grupo de tipos bajo y estaba realmente lleno y no tenía nada que ver, y se atreviera a molestarse con Thor. Justo cuando Azar estaba desconcertado, al día siguiente llegó la noticia de que los planificadores de la operación de detención y otras personas implicadas habían muerto miserablemente en casa. Aunque el ataque de la otra parte era como una broma, todas estas personas llegaban con malicia, y Meng Yan las dividió directamente en las filas del enemigo. Meng Yan no tenía intención de mantener las manos sobre el enemigo, así que empezó a hacerlo, lo que se llamó negro, y uno fue contado como uno y todos fueron torturados hasta la muerte por Meng Yan. Esto también hizo que Azar sintiera aún más envidia de Meng Yan, aunque no había pruebas, sabía que las muertes de esas personas fueron causadas por Meng Yan, admitió que subestimó a Meng Yan parecía una persona mala, pero no esperaba que le llamaran despiadado, no sé si estas personas y Meng Yan tenían alguna enemistad de vida o muerte. Como el propio Azar tenía algo de culpa en la conciencia, aunque estaba algo descontento tras la muerte de sus hombres, no lo hizo saber a todo el mundo. Al principio,
Azar aún estaba preocupado por si Meng Yan podría venir a molestarle, pero tras esperar 2 días, descubrió que Meng Yan seguía sin moverse, y Azar también supuso que Meng Yan no debería haberlo encontrado. Al fin y al cabo, si realmente quieres saber sobre él, sueñas que tienes mal genio y no puedes golpear la puerta en primer lugar, pero una cosa es segura, estas personas parecen haber provocado al general del trueno y el relámpago, y Sumeru cayó directamente en una tormenta que el bosque no había visto en mucho tiempo. Después de experimentar este tipo de cosas, Meng Yan también echó un vistazo al juguete hecho por el grandullón, debería merecer el tiempo que él mismo liberó especialmente para que, el doctor, entendiera la razón, la finalización del mecha, skirmish, ya es muy alta, y ahora es casi el último poco. Ya estaba un poco impaciente por conocer a su hijo mayor, pero no sabía si su hijo mayor le echaba de menos. Puedo notar que pareces de buen humor, ¿hay algo por lo que alegrarse? Columbia ladeó la cabeza y miró a Meng Yan con una sonrisa. Oh Columbia, adivina por qué estoy feliz, si aciertas, te daré unas recompensas. Y no te preocupes, es de lo serio. Meng Yan también miró a Columbia con alegría. Jeje. Columbia simplemente sonrió al oír eso, qué tipo de recompensa era solo una excusa para aprovecharse de ella, pero Columbia aún así lo pensó. Debería ser que estás a punto de ver a Dottore Iskaramsei, ¿verdad? Dijo Columbia despacio, aunque no había pruebas, su intuición era así, y había pocas personas aquí que pudieran hacerle feliz. Yo no esperaba que fueras un pequeño detective en Colombia. Meng Yan se quedó atónito un momento al oír esto, pero luego se rió y le frotó la cabeza a Colombia. Capítulo 542, Viejo Den, prepárate para morir. Los 7 días acordados entre Meng Yan y el Academ fueron breves, y Meng Yan planeaba volver a ir al Academ. Pensándolo bien en este tiempo, deberías ir a atacar a Dottore Iskaramsei, ¿no? De camino, Columbia siguió a Meng Yan y dijo con una risa. Bueno, ya siento que mi hijo mayor parece haber tenido éxito, y siento que soy demasiado amable para dejarle marcharse como un dios. Meng Yan asintió al oír esto, mientras Meng Yan quisiera ir al continente de Teyvat, no había nada que ocultarle. Después de llegar a la ciudad de Sumeru, observaría de vez en cuando el periodo de construcción de su hijo mayor, y si no fuera por otra cosa, estos 2 días serían la fecha límite. Bueno, informé a la maestra O hace unos días, creo que está a punto de llegar a Sumeru. Columbia no pudo evitar quedarse atónita al oír esto. Buen chico, es realmente una bendición tenerte como colega. Utao, no sé si vendrá el señor Zhongli, si viene el Tathagata, que el viejo cargue el ataúd para los dos personalmente, y que el príncipe Yan cargue el ataúd personalmente no es algo que la gente común pueda permitirse, pero no es en vano que el mejor paquete cueste tanto dinero. Meng Yan también tenía una imagen muy cubierta de hierba en la cabeza, y no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿De qué te ríes? Cuando Columbia escuchó la risa, ladeó la cabeza para mirar a Meng Yan. Jaja, no es nada, solo se me ha ocurrido algo feliz. Meng Yan sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué piensas hacer con esa gente en la academia? Volvió a preguntar Columbia. Enciérralo primero, Azar le rompe las extremidades primero y luego lo encierra. Le prometí a Naida que solo se encargaría de Azar sola, y que los demás serían entregados a Naida para que se encargara de ellos, pero ahora Naida ha descubierto muchas cosas, y piensa que castigar a esas personas es indispensable. Dijo Meng Yan con cara indiferente, si no hubiera planeado golpear bien a Azar, Meng Yan le habría dado una bofetada tan pronto como se conocieron. Meng Yan y Columbia charlaron y vinieron a la academia. Meng Yan es ahora una celebridad de la academia, y todo el mundo conoce la identidad de Meng Yan, el ministro de Asuntos Exteriores, así que antes de que Meng Yan y Columbia llegaran a la academia, alguien informó al gran sabio Azar. Así que en cuanto Meng Yan entró por la puerta de la academia, otro joven erudito llevó a Meng Yan a la oficina del gran sabio. Jaja, su excelencia Meng Yan está aquí. Después de ver a Meng Yan, Azar le saludó muy calurosamente y se sentó. Jejen, vale, la antigua fuerza de Nima, ¿te he dado demasiada cara? Creo que realmente no sabes lo que es una mano negra. Meng Yan es demasiado perezoso para estar con el anciano que tiene delante, y este viejo denadado por la idea de la gente que le rodea y aún espera que Meng Yan sea educado. Sin mencionar que él mismo tiene la fuerza para no comer ternera, aunque no lo haga, no será educado. Es broma, no es un rey dragón tortuga macho con un periodo de 3 años, y tiene que contenerse cuando está infeliz, así que ¿de qué sirve este poder para cambiar el mundo? No pellizcó a este tipo de inmediato, todo fue porque era bondadoso.
Evidentemente, Azar también se sorprendió por el repentino olor de Meng Yan, aunque Meng Yan no quería llevarse bien las dos primeras veces, no era tan de masa de queroseno. Tras volver a Dios, todo el cuerpo de Azar temblaba de ira, y después de tantos años, ¿quién se atrevió a regañarle así delante de él después de convertirse en un gran sabio? ¿Tú? Chasquea. Los ojos de Azar se abrieron de par en par con rabia en ese momento, y sus ojos se llenaron de una ira monstruosa, y justo cuando iba a decir algo, una bofetada en el aire lanzó al hombre en la cima del poder sumeru contra el suelo, y Meng Yan no quiso escuchar a ese tipo hablar mal de él. Soy el gran sabio de la academia. Si te atreves a hacerme esto, ¿no tienes miedo de causar conflictos entre ambos países? Azar luchó por levantarse y escupió dos dientes antes de mirar a Meng Yan con ferocidad. Jeje, ¿solo tú? ¿Qué eres, Lao Ziden? Meng Yan se burló y le dio una bofetada en el otro lado de la cara con el revés, y sin accidente, Azar volvió a ser azotado al suelo. Jeje, al principio iba a divertirme contigo para que pudieras irte sin dolor, pero es una pena que tú no sepas la actualidad, y de hecho dejes que alguien me ataque, aunque tu comportamiento es de payaso, pero aún así me hace muy infeliz. Dijo Meng Yan señalando con el dedo, y el brazo izquierdo de Azar se rompió abruptamente en una postura torcida. ¿Y las contradicciones entre los dos países que mencionaste? Me temo que aún no lo sabes, ¿verdad? Anoche, tu dios de la hierba todavía durmió con mi dios Thor. ¿Crees que el pequeño auspicioso rey de la hierba te salvará? Dijo Meng Yan y volvió a señalar con el dedo, y la pierna derecha de Azar también estaba torcida y rota, y el sonido de huesos crujiendo resonó en la oficina del gran sabio con el grito doloroso de Azar, pero lo extraño era que las paredes no eran tan insonorizadas, aunque parecía que nadie oía los gritos de Azar. En ese momento, el corazón de Azar estaba lleno de desesperación, no esperaba que Meng Yan estuviera tan loco cuando empezó a hacer cosas, y no tuvo oportunidad de hablar en absoluto. No te preocupes, no te mataré ahora. ¿No os involucrasteis tú y los tontos en un proyecto de creación de dioses? Voy a echar un buen vistazo con todas tus fuerzas a qué tipo de dios has creado. Meng Yan dijo que le desgarraría los brazos y piernas que le quedaban. Azar había ocupado un puesto alto durante muchos años, y no era exagerado decir que no podía levantar las manos y los hombros. ¿Cómo podía soportar ese dolor de repente? Así que Bian se desmayó de dolor muy fácilmente. Efectivamente, si no haces nada, matarás a la gente en cuanto lo hagas. Colombia vio que Meng Yan fue abolido sin decir palabra, y el gran sabio Azar también se rió. Jeje, por favor, mi tiempo es muy valioso, ¿para qué desperdiciarlo con un viejo? Meng Yan mencionó a Azar en el aire, luego le frotó la cabeza a Columbia, salió de la oficina del gran sabio y se marchó con paso seguro con Columbia. Lo extraño es que Azar, que obviamente ya no es humano, fue arrastrado por Meng Yan por el aire, pero los eruditos de todo el academ parecían no haberlo visto, y nadie siquiera se dio cuenta de que el gran sabio Azar ya no estaba allí. Siempre muestras habilidades raras. ¿Cuál es esta vez? ¿Método de venda en los ojos? Pero no parece ser así. Después de que Columbia siguiera a Meng Yan fuera de la academia, también miró a Meng Yan y dijo: modifiqué temporalmente la conciencia de todos en la academia para que pudieran olvidar temporalmente al gran sabio y a nosotros, pero aunque esta habilidad es muy conveniente, rara vez la uso. Meng Yan se encogió de hombros y dijo que podía hacer modificación permanente de conciencia, pero nunca había usado modificación permanente de conciencia. Capítulo 543. Poder. Modificar permanentemente la conciencia de una persona no es diferente de matar a los ojos del sueño. Aunque el sueño no sea una buena barba, tampoco es una persona asesina. La modificación temporal de la conciencia apenas tiene efectos secundarios, salvo que cansa a las personas al despertar, por lo que el lenguaje onírico considera la modificación temporal de la conciencia como una especie de hipnosis. ¿Puedes realmente modificar tu conciencia? ¿Puedes modificar nuestra conciencia? Columbia también se sorprendió un poco al oír esto. Después de todo, no hubo ataque al nivel de conciencia en Teyvat, pero el abismo parecía ser usado. Aunque ella estaba un poco sorprendida, Columbia seguía feliz y enfadada. Sí, es muy fácil, por no hablar de ti, incluso si viene el dios del hielo, puedo modificar su conciencia y dejar que me trate como a un padre. Meng Yan asintió y dijo sin ocultarlo: entonces, ¿por qué no modificas mi conciencia? Mientras modifiques un poco mis ideas, ¿no te seguiré obedientemente? ¿Aún tienes que pasar por la molestia de reunir Godearts para intercambiar? Columbia miró a Meng Yan con curiosidad. En su opinión, Meng Yan tenía demasiados medios para retenerla fácilmente,
ya fuera la coacción de fuerza o esta modificación de conciencia, pero Meng Yan eligió lo más problemático. ¿Cómo puede ser tan buena esa cosa? Algo es como la caja de Pandora, una vez que la abres, no quieres cerrarla. Columbia, ¿sabes cuántos años tengo? Meng Yan sonrió levemente y luego miró a Columbia, aunque Columbia no sabía que era la caja de Pandora, pero también podía oírla, lo que debería ser una metáfora. No lo sé, pero debería ser muy joven. Columbia pensó un rato y luego respondió despacio. Este año cumplo 20 años, y debería cumplir 21 en unos meses. Dijo Meng Yan con una sonrisa. Muy joven, y mucho más joven de lo que pensaba. La edad de Meng Yan es un grupo muy joven incluso entre la gente común, y ni hablar de la longevidad. Sí, todavía soy muy joven, y los jóvenes, como todos sabemos, el autocontrol es muy pobre. No sé en qué me convertiré cuando disfrute de la comodidad de modificar mi conciencia. Mi experiencia sigue siendo muy escasa y mi resistencia a la tentación es muy baja debido a la falta de precipitación. Meng Yan sonrió con tristeza. Aunque el sistema puede darle un poder inigualable, no puede darle un corazón inquebrantable, así que Meng Yan siempre ha sido más contenido, no se hará daño, pero no quiere desperdiciar su poder sin motivo. Como eso puede volverle adicto, es muy fácil convertirse en un demonio con gran poder, pero Meng Yan no quiere convertirse en la persona que más odió. También por eso Meng Yan entiende por qué esas novelas enfatizan la importancia de cultivar la mente. Un corazón inquebrantable puede permitirle evitar convertirse en esclavo de la fuerza, pero no son grandes cosas, solo vivir unas décadas más para precipitarse. Y Columbia también entendió lo que Meng Yan intentaba expresar al escuchar eso, pero eso también hizo que volviera a mirar a Meng Yan. Había visto a demasiadas personas cuyo temperamento había cambiado drásticamente por la repentina adquisición de gran poder, y según la información de los tontos, Meng Yan era más fuerte que la gente común hace más de medio año, pero ahora, incluso en el cielo, no parecía prestarle atención. Su personalidad puede tener muchas certezas, lujuriosa, codiciosa, ojos cuidadosos y mal genio, pero también es más íntegro que muchas personas. ¿No resistes la tentación ahora? No hace falta que te automenosprecies. Dijo Columbia con una sonrisa superficial. No me subestimo, sé que soy poderoso, solo creo que debería ser mejor. Meng Yan también se rió al oír eso, simplemente tenía un punto final que no quería cruzar fácilmente. ¿Seguía temiendo que su fuerza no funcionara? Te volverás más poderoso, ahora solo te falta una base, te creo. Dijo Columbia en voz baja. Entonces toma prestadas tus buenas palabras, criada. Meng Yan le frotó la cabeza a Columbia mientras hablaba, y para ser sincero, sentía que hablar con Columbia a veces podía ser gratificante. La fuerza de Columbia puede no ser tan fuerte como la suya, pero como chica del clan Faerie que ha vivido un tiempo desconocido, Columbia tiene una rica experiencia vital y muchas ideas únicas sobre diversos temas. Sea verdad o sea Oji, Wang Wan no está, y sus vidas son un poco demasiado magníficas. ¿Y dónde vas a lanzar a ese tipo? No siempre puedes llevarlo, ¿verdad? Columbia señaló a Meng Yan y Azar, que seguía en coma flotando en el aire detrás de Meng Yan. Ese viejo es fácil de resolver. Dijo Meng Yan y abrió una puerta dorada del espacio, y luego lanzó a Azar dentro. ¿Dónde lo has tirado? Columbia sabía que Meng Yan tenía la habilidad de controlar el espacio, y Meng Yan debería haber lanzado a Azar a algún sitio justo ahora. Arrojé a ese tipo al lugar donde se escondía mi hijo mayor, y usé medios que nadie podía moverle. Explicó Meng Yan con una sonrisa. ¿No tienes miedo de asustar a la serpiente y dejar que Dottore huya? Columbia ladeó la cabeza, miró a Meng Yan y preguntó. ¿Correr? El doctor, que dije va a morir en Sumeru. ¿A dónde puede ir? ¿Qué habilidad tiene para escapar de Sumeru? Meng Yan también mostró una sonrisa de desprecio en la comisura de la boca al oír esto, simplemente no quería tocarle por el momento, pero ahora venía con la muerte de Doctor y Escaramuzador, y Tianli no pudo salvarlos cuando llegó, dije. Columbia también lo pensó al oír esto, de hecho, mientras la fuerza de Meng Yan estuviera decidida a matar a alguien, esa persona básicamente no tendría forma de vivir, y Doctor, naturalmente no sería una excepción. Vale, parece que estoy demasiado preocupado. Columbia también asintió y luego no dijo nada, pero Columbia no quiso decirlo, aunque Meng Yan no dijo lo suficiente, solo para ver a Meng Yan agarrar a Columbia y luego abrazarla. Columbia, ¿estás cansada? Te llevo un rato. Meng Yan dijo que soltó una mano y pellizcó la bonita cara de Columbia, y dijo feliz. ¿Crees que este caminocito puede cansarme?
Columbia también sonrió impotente. Debes de estar cansado, dijo Meng Yan con un tono incuestionable. Bueno, vale, estoy cansado. Columbia sabía que hablar con Meng Yan era inútil, así que simplemente siguió las palabras de Meng Yan. Lo diré ya. Vamos. Meng Yan no pudo evitar parecer feliz al oír eso, y luego se puso a Columbia a espaldas y corrió hacia la casa. Capítulo 544, Gente del Salón del Renacimiento. Ay. Echo de menos al hermano Meng Yan unos días. Hu Tao, que venía de Liyue desde la casa de Meng Yan, saludó felizmente a Meng Yan, y con Hu Tao, naturalmente, estaban Zhongli y un gran número de personas del Salón del Renacimiento. Al fin y al cabo, Hu Tao y los demás vinieron a Sumeru principalmente por trabajo. En cuanto a Zhongli, como ministro invitado, Zhongli no puede ser utilizado, pero quizá porque no ha estado en Sumeru en mucho tiempo, Zhongli también quiere aprovechar esta oportunidad para visitar al nuevo dios de la hierba de Sumeru. Hu Tao, ¿estás aquí? Pensé que llegarías mañana. Meng Yan también saludó a Hu Tao con una sonrisa. Era el día después de que Meng Yan le rompiera las extremidades a Azar, y hoy también venía Hu Tao, y parecía que podía ir a buscar un buen hijo mayor. Soñé que mi amigo estaba bien. Al ver a Meng Yan, Zhongli también asintió a Meng Yan y volvió a decir. Tengo algo que discutir con la señorita Raiden, me pregunto si puedo visitarla. Meng Yan también alzó las cejas al oír esto, y entendió en su corazón que probablemente era porque Zhongli había sentido la existencia de Naida y quería ir a verla. Meng Yan, naturalmente, asintió al respecto. Bueno, en realidad están en el patio, llevaré a Zhongli hasta ti, de todas formas, los principales negociadores de este asunto son Hu Tao y Columbia. Meng Yan dijo que se dio la vuelta y le guió el camino al frente, y después de que Zhongli hablara un rato con Hu Tao, siguió a Meng Yan sin prisa. De verdad, no sé si Zhongli, el tipo que conoce al caminante de aves todo el día, tenga que decir la verdad, olvídalo, Columbia y los demás se irán, hablemos primero de los detalles de esta misión. Hu Tao no pudo evitar torcer los labios al ver a Zhongli escabullirse. El señor Zhongli debe tener un significado profundo al hacer esto. Columbia simplemente sonrió al oír esto, y también supo que Zhongli probablemente iba a visitar al pequeño rey de la hierba auspicioso. Vamos, ese tipo tiene un significado profundo. Obviamente, Hu Tao no creyó en absoluto la afirmación de Columbia. Por parte de Meng Yan, de camino a buscar a Naida, Meng Yan también relató brevemente algunas cosas que ocurrieron en Sumeru, incluyendo lo que le ocurrió a Naida. La gracia del gran rey árbol de la compasión es suficiente para ser recordada por el pueblo de Sumeru para siempre, pero esto no es excusa para herir al nuevo dios, quizá alguien esté encarcelado por el dios de la hierba por razones de protección, pero con el tiempo, quizá solo quede codicia. Zhongli no pudo evitar negar con la cabeza tras escuchar la experiencia de Naida, y dijo con un tono ligeramente suspirado. Los sabios de Sumeru encarcelaron a los dioses, temiendo el poder de los dioses, pero anhelando el poder de los dioses, así que se les ocurrió una loca idea de crear dioses. Meng Yan también sonrió al oír el suspiro de Zhongli. ¿Dios creación? La idea es, como dices, una locura. Cuando Zhongli escuchó que el pueblo de Sumeru realmente quería involucrarse en el poder de los dioses, no pudo evitar suspirar ante la locura de los sabios de Sumeru, y el poder de los dioses demonio no era tan fácil de dominar. Pero tengo que decir que tienen algunas habilidades. El cuerpo principal de esta creación de dioses es el sexto asiento del oficial ejecutivo de los locos, escaramuzador, y el escaramuzador en sí es una muñeca hecha porque alberga el corazón de Dios, que puede considerarse una versión experimental del general del trueno y el relámpago, así que, escaramuzador, puede realmente acomodar el poder de los dioses. Meng Yan también dijo con una sonrisa, y Zhongli no pudo evitar decirlo al oír eso. También sé algunas noticias sobre el sexto asiento de los locos. De hecho, Rao Zhongli no puede evitar admirar la película Lei, que claramente parece un guerrero con personalidad directa, pero no esperaba poder hacer una muñeca tan delicada con una mente inteligente. Ahora, de hecho, Skirmishche se ha convertido en un nuevo dios con la ayuda del corazón de Thor, y esta vez estás aquí para recoger los cuerpos de Skirmishche y Doctor. Bueno, por supuesto, es más probable que no sea necesario recoger el cuerpo, solo recoger algunas reliquias, y entonces depende de si Columbia quiere enterrar a la gente en el acto o enviarla de vuelta al reino de invierno. Meng Yan también tenía una expresión indiferente. Zhongli simplemente asintió al escuchar las palabras, conocía la fuerza de Meng Yan,
pero él era solo un falso dios que obtenía poder con la ayuda de objetos ajenos. Vale, todo dependerá del resultado de la conversación entre el hijo de Utao y Colombia. Los dos caminaron y charlaron un rato antes de llegar al jardín trasero. En ese momento Naida estaba hablando con las hermanas Trueno y Relámpago, y la llegada de Meng Yan y Zhongli también atrajo la atención de varias personas. Jeje, ¿no es este el señor Zhongli? ¿Por qué eres libre de venir a Sumeru? Cuando Lady Anthem vio a Zhongli, le mostró una sonrisa educada. No es gratis, es como seguir al maestro para llevar el negocio. Zhongli también asintió en respuesta, y luego dirigió la mirada hacia la figura verde y menuda. Debe ser el pequeño auspicioso rey de la hierba de Sumeru. Naida también había obtenido mucha información del árbol del mundo, y naturalmente sabía que el joven frente a ella, que parecía elegante, era el más antiguo de los 7 dioses, el rey de la roca emperador Morax. De verdad no esperaba conocer al señor Zhongli contigo algún día. Naida siente un gran respeto tanto por los verdaderos como por los mayores Morax, quizá porque piensa que estos mayores son muy poderosos. Meng Yan se fue después de tomar el control de Zhongli. Después de todo, ¿qué hacía allí cuando sus 7 dioses se encontraron? De camino de vuelta al salón, Meng Yan vio a Hana sentada en una esquina, aturdida, y tras pensarlo, se acercó a Hana y se sentó despacio. Yan, ¿por qué estás aquí? Hana lo notó antes de que llegara Meng Yan, pero aún así le sorprendió un poco como Meng Yan se acercó a su lado. Jeje, no es nada, solo ven a verte. ¿No es un poco aburrido decir que Gana está un poco aburrido de mí? Meng Yan también sonrió y dijo. Gana se quedó atónita un momento al oír eso, y luego preguntó. Yan, ¿por qué preguntas eso? Meng Yan también detuvo el hombro de Hana al oír esto y luego le pidió que se apoyara en su hombro. Lo sé, Hana, tu personalidad es en realidad bastante beligerante, pero desde que me sigues, no has podido hacerlo bien, y yo no soy beligerante. Así que creo que tus días deberían sentirse bastante aburridos. Cuando Hana escuchó esto, su rostro mostró una sonrisa suave y dijo con voz suave. Me gusta pelear, pero pelear es solo el condimento de la vida, siempre me has preocupado por ti, aunque los días son un poco más aburridos ahora, pero también quiero vivir una vida estable contigo así. Mientras Hana hablaba, le dio un toque en la cara a Meng Yan y sonrió. Así que no lo pienses, Yan, ya estoy muy satisfecho con mi vida actual. Capítulo 545, estalla una pelea. Después de hablar con Hana, Meng Yan también sintió que quizá le preocupaba más Hana. Pero ahora es hora de tener otra cosa que hacer. ¿Qué tal Colombia? ¿Has aceptado todo con Utao? Después de que Meng Yan llegó al salón, se acercó a Columbia y dijo despacio. Bueno, lo he dicho. Columbia asintió, y Meng Yan también sonrió. En ese caso, vamos a conocer a tus 2 compañeros. Dijo Meng Yan y tocó la cabeza de Columbia. ¿Solo nosotros 2? Columbia ladeó la cabeza y miró al costado de Meng Yan. Jeje, solo podemos ir los 2, ¿por qué crees que no puedo con ellos solos? Meng Yan sonrió, le frotó la cabeza a Columbia y sonrió. No, solo me pregunto, ¿no vienen los dioses del trueno contigo? Columbia también dijo en voz baja. Me seguirán, pero principalmente van a ver la emoción o algo así, y yo soy el único que dispara. Vale, vamos. Meng Yan dijo que recogió a Columbia y desapareció en el lugar. En la fábrica subterránea. Yo, no sé si no lo veo. Las capacidades de infraestructura de vosotros son realmente buenas. Puedes construir una fábrica tan grande bajo tierra sin hacer ruido. Meng Yan miró el ambiente algo sombrío a su alrededor y no pudo evitar mirar a Columbia a su lado y dijo. Me costó mucho esfuerzo abrir un lugar tan grande aquí, pensándolo bien. Columbia también dijo sin prisa. Meng Yan solo sonrió ante esto y no le importó. Al fin y al cabo, no le importaba este lugar, solo venía aquí para, escaramuzador y doctor. Entonces Meng Yan tomó la mano de Columbia y avanzó, y vio una alta puerta de hierro. Detrás de la puerta hay una plataforma, sobre la cual hay un mecha alto con medio cuerpo, y al frente del enorme mecha hay un joven que parece pequeño y viste ropa negra. El mecha medio cuerpo estaba flanqueado por un hombre de cabello azul con una máscara, y a su lado un anciano yacía en el suelo con las extremidades torcidas. Los 3 eran, Skirmische, Doctor, y Azar, y el movimiento de abrir la puerta naturalmente no pudo pasar desapercibido a los 2, y luego todos miraron la ubicación de la puerta. Oh, después de tanto tiempo, por fin nos hemos vuelto a encontrar. Lo que varias personas vieron fue a un joven de pelo blanco que aparecía lentamente con una chica hermosa.
Bak, no esperaba que llegaras tan rápido. Al oír la voz de Meng Yan, el escaramuzador, que había cerrado los ojos, los abrió y miró a Meng Yan y Columbia a su lado. Meng Yan también miró más de cerca a su hombre grande y barato, aunque su boca seguía apestando al hablar, pero parecía tener un temperamento trascendente en su cuerpo. ¿Es esto divinidad? Pero, ¿cómo crees que la sombra no tiene esto? Durante un tiempo, Meng Yan empezó a pensar un poco descontroladamente. Pero al cabo de un rato, Meng Yan volvió en sí. ¿Qué le pasa a mi hijo mayor? Hace tanto que no te veo, ¿echas de menos a tu padre y a mí? El tono de Meng Yan era frívolo, y alzó las cejas ante los rezagados. Bax, buscas la muerte. Skirmische, de repente sintió que la persona en su conjunto no era buena, e incluso tuvo ganas de darle una bofetada hasta matarla. Jeje, señor Meng Yan, ¿verdad? Esto apenas es nuestra segunda reunión, ¿verdad? Preséntame, me llamo Dotorre, por supuesto, si te gusta, también puedes llamarme, doctor. Jeje, no es la primera vez que nos vemos, tipo asqueroso, aléjate de mí, no me manches con tu mala suerte. Meng Yan también sonrió con desdén al oír esto, y entonces Meng Yan contuvo su sonrisa hipócrita, y sus ojos eran como una espada afilada, como si quisiera atravesar a todos. Doctor, era de primera clase, e incluso ante el sarcasmo de Meng Yan, Doctor, no cambiaba de rostro, pero su tono también era algo especial. Jeje, parece que el señor Meng Yan tiene algunos malentendidos sobre mí, lo cual es una pena. Los ojos de Meng Yan se entrecerraron al oír esto, y una expresión extraña apareció en su rostro, una sonrisa fría. No hay nada que compadecer, no importa en absoluto. Meng Yan no es una persona generosa, pero puede ser magnánimo con un muerto. Columbia, parece que te has adaptado a tu identidad actual. Doctor, miró a Columbia y dijo con una sonrisa, de hecho, solo tenía un poco de miedo de Meng Yan, aunque siempre había dicho que menospreciaba a Meng Yan, pero, el doctor, tenía ese pequeño miedo hacia Meng Yan en su corazón, especialmente cuando no sabía cuándo un encantamiento los atraparía allí. Dottore, deberías cuidarte primero a ti mismo. Respondió Columbia sin dudarlo, con un sueño aquí, no podía creer cuánto tiempo podían aguantar los dos. Meng Yan también sonrió al oír las palabras y tocó la tierra de la Columbia, y luego Meng Yan miró a Azar tendido en el suelo. ¿Qué tal, señor gran sabio? Este tipo de sabor no es bueno, ¿verdad? Meng Yan dijo sarcásticamente al ver a Azar. ¿Dónde está esto? Solo Azar cometió un error, Meng Yan no quería dejarle ir tan fácilmente. Insectitos, ¿cómo os atrevéis a mirar a Dios? En ese momento, los escaramuzadores manejaron el mecha, alzaron sus enormes brazos y los abofetearon con fuerza hacia Meng Yan, y Meng Yan no pudo evitar sonreír levemente al ver esto. Vi que el puño gigante, como una pequeña cima de montaña, golpeó el cuerpo de Meng Yan con gran fuerza, pero Meng Yan seguía quieto y tranquilo sin moverse, y al ver esto, Meng Yan frunció los labios con desdén. Eso es, qué Dios tan débil. Meng Yan dijo que todo su cuerpo se tambaleaba, y el puño de Skirmische fue rebotado instantáneamente, y Skirmische miró con gran solemnidad al hombre de cabello blanco tranquilo y sereno. Al principio pensó que podría agarrar a Meng Yan fácilmente después de convertirse en Dios, pero no esperaba que Meng Yan se volviera tan poderoso. Meng Yan miró al doctor bajo el Skirmische, y una sonrisa feroz apareció en la comisura de sus labios, y entonces apareció una figura y se acercó al doctor al instante. Aunque, doctor, tiene el título de investigador científico, doctor, puede ocupar el segundo lugar, y su fuerza es naturalmente incuestionable. Pero es una pena que Meng Yan haya conocido, los 3 primeros asientos de los tontos tienen un poder comparable al de los dioses, depende de con quién se compare, solo para ver a Meng Yan pellizcando el cuello del doctor y luego levantándolo. ¿Sabes, doctor, que la razón por la que vine a Sumeru esta vez es por ti y por rezagado? Al oír esto, sus pupilas se contrajeron, no esperaba que el objetivo de Meng Yan fuera realmente él, pero él y Meng Yan obviamente no tenían mucha intersección, porque vio un gran desprecio en los ojos de Meng Yan. Capítulo 546. Aplasta al gran sabio, reembolsa las rebanadas. Meng Yan frunció el ceño y miró al doctor en su mano, y luego lo estrelló contra el suelo. ¡Van! Vi un ruido fuerte, y el suelo bajo, doctor, se llenó instantáneamente de grietas. Doctor, de repente tosió una bocanada de sangre por la enorme fuerza. Bueno, el doctor, ahora tiene que admitir que Meng Yan es realmente problemático, ni siquiera él tiene fuerzas para resistirse.
Meng Yan pateó a Doctor y le pisó los pies. Luego miró a Escaramuzador y dijo con tono indiferente: Hijo mayor, si tienes alguna habilidad, úsala rápido. Si no, me temo que no habrá ninguna oportunidad. Dijo Meng Yan y le dio a su hijo mayor una gran pelea en el aire, con poca fuerza, y la principal era una persona que no era muy hiriente, pero sí extremadamente insultante. Efectivamente, el Skirmishe, que originalmente temía a Meng Yan, se puso rojo al instante bajo la bofetada de Meng Yan, y la diferencia de fuerza quedó completamente olvidada, y ahora solo tenía un pensamiento en su mente: matar al tipo odioso que tenía delante. Vi que un poder divino brotó del cuerpo circundante del Skirmishe, y la plataforma donde originalmente estaban varias personas se derrumbó al instante, revelando el espacio más grande debajo y la mitad inferior del enorme mecha, y entonces los enormes mechas se acercaron lentamente y finalmente se unieron, convirtiéndose en un enorme y alto mecha de 100 metros. Y con el colapso de la plataforma, Azar y Doctor, en la plataforma original también cayeron naturalmente. Doctor no tenía nada, aunque estuviera herido, no podría caer a su muerte, pero Azar, una persona corriente, si no fuera por los enormes escombros que cayeron del sueño, aunque no hubiera escombros, sería imposible que Laoden, con sus 4 extremidades, sobreviviera. Meng Yan salvó temporalmente a Azar, naturalmente no por bondad, simplemente sentía que era demasiado barato dejarle morir así. Después de seguir pisando, Doctor, bajo sus pies, Meng Yan miró su aspecto actual. Meng Yan lo miró y se tocó la barbilla. Tengo que decir que la resistencia del hombre a este enorme mecha es realmente débil. Meng Yan no era una excepción. Originalmente Meng Yan planeaba desmantelar a este dios de los pollos poco a poco, pero ahora Meng Yan sentía que era un poco demasiado derrochador desmantelar a un mecha tan bueno con tanta naturalidad. ¿Por qué no descubres al Skirmishe y salvas a este mecha solo? Meng Yan se puso en lluvia de ideas durante un rato, y él, Skirmishe, de fuera naturalmente no sabía que Meng Yan ya había empezado a luchar contra sus mechas. En ese momento, los hostigadores no pudieron evitar sentir el poder que podía movilizarse, y las preocupaciones por Meng Yan desaparecieron al instante. La lluvia paró, el cielo se despejó y el hijo mayor pensó que estaba bien otra vez. Y justo cuando Meng Yan pensaba en cómo jugar con el nuevo juguete, vio a Skirmishe hacer un movimiento repentino sin artes marciales, y su puño, como una pequeña bolsa de montaña, se lanzó hacia Meng Yan con ráfagas de viento. Aunque la versión completa del dios de los pollos es mucho más fuerte, Meng Yan se siente así. Después de todo, aunque la hormiga duplique su fuerza, no puede vencer a una persona. Y ahora, Skirmishe es la hormiga. Aunque la fuerza se haya duplicado, siguen siendo muchos oponentes humanos. Por lo tanto, aunque el dios del pollo justo le diera un buen puñetazo a Meng Yan, no pudo causarle ningún daño. Sin embargo, el puñetazo de la escaramuza hizo que Meng Yan volviera a pensar en ellos, y Meng Yan miró inmediatamente al dios del pollo, pero comparado con los ojos de Meng Yan antes, los ojos de Meng Yan estaban mucho más calientes en ese momento. De verdad, los jóvenes no hablan de artes marciales, y de hecho me atacaron, a mí, un joven de 20 años. Vale, no diré mucho, tu juguete es bueno, será mío en el futuro. Dijo Meng Yan feliz y extendió la mano para sostenerla en el vacío. Skirmishe, de repente se dio cuenta de que el dios del pollo correcto no entendía por qué no podía moverse en absoluto. Maldita sea, ¿qué está pasando? Escaramuzador, no pudo evitar sentirse un poco enfadado tras sentir que no podía manejar al dios de la justicia, y Meng Yan también sonrió al ver eso, y luego extendió la mano para agarrarla, y Azar, que yacía en el suelo no muy lejos, fue succionado. Meng Yan se deslizó por el cuello de Azar y señaló con una sonrisa al dios de la máquina correcta que estaba completamente controlada. ¿Este es el dios que tu academia ha creado con todas sus fuerzas? Es bastante débil, pero apenas se puede considerar un juguete. El estado mental de Azar era muy malo en ese momento, y su respiración también era muy lenta, como si fuera a morir en el siguiente momento. Supo su final cuando cayó en manos de Meng Yan, pero ahora no podía evitar sentirse un poco decepcionado al ver que los dioses que crearon eran sometidos tan fácilmente. Oye, vale, no te preocupes, en realidad no me gusta la tortura, así que te enviaré a salvo. Cuando Meng Yan terminó de hablar, su mano tembló en los ojos asustados de Azar, y en un instante, toda la persona de Azar se convirtió en cenizas voladoras. Después de ocuparse de Azar, Meng Yan volvió a mirar al doctor a sus pies. En cuanto a ti, dijo Meng Yan y agarró al doctor del cuello y lo levantó. Ejem. No esperaba que te hicieras tan fuerte. El doctor
Tampoco esperaba que Meng Yan fuera tan poderoso en tan poco tiempo que ni siquiera Skaramzi, que se convirtió en Dios, pudiera resistirse. Hay muchas cosas que no esperabas. ¿Adivina si te mataré? Meng Yan dijo que le dio a Doctor 2 grandes peleas, y que no le importaba humillar a la otra parte sin un punto de fondo para el enemigo. ¿La presión es muy alta? Las 2 grandes peleas son sinceras. Si de verdad no puedes, tírala al pozo de estiércol. ¿No eres trascendente? ¿Se desplomó el monte Tai delante de él y su cara no cambió de color? Quiero ver si aún puede ser indiferente ante estos métodos de mi parte, y realmente no puedo dormir en mis sueños, y no me importa darle al Doctor el insulto definitivo. Mientras Meng Yan te juzgue como enemigo, nunca querrás saber lo oscuro que será Meng Yan y respetará su personalidad. Es broma, eres mi enemigo. ¿Aún tengo que respetarte? Quiero decir que no, yo mismo no lo creo. Doctor, obviamente aún no sabía la gravedad del asunto, y aún miró a Meng Yan con una sonrisa, y al ver la mirada valiente de Doctor, Meng Yan no pudo evitar alzar las cejas. ¿Por qué, Doctor, crees que no puedo matarte si tienes una porción? Miré a Doctor, con una sonrisa en mi sueño, parece que tengo que enseñarle las manos al Doctor para aumentar mi fuerza. Dicho esto, Meng Yan localizó instantáneamente todas las porciones según Doctor, y al momento siguiente, salvo el Doctor, en la mano de Meng Yan, todas las demás rebanadas se convirtieron instantáneamente en cenizas voladoras. Y Doctor también frunció el ceño, obviamente también notó la anomalía de las porciones, pero en un instante todas perdieron contacto. Si normalmente estaba contento así, pero ahora es un poco problemático. Capítulo 547. Doctor y Escaramuzador se desconectan. Después de reembolsar todas las porciones de Doctor, Meng Yan puso un suspiro de energía de colapso en el cuerpo de Doctor. En un instante, sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera sido arrojado por el ser invisible, y solo había oscuridad delante de él. Un miedo indescriptible llegó a su mente, y su razón comenzó a desmoronarse poco a poco. Su respiración se aceleró y su corazón retumbaba como un trueno en sus oídos. Se sentía como si estuviera en un abismo interminable de oscuridad, incapaz de escapar. El sudor frío le goteaba por la frente y su cuerpo temblaba involuntariamente. La esencia del sueño ya es el desorden y caos definitivos, y él mismo puede ser llamado básicamente un dios al que no se puede mirar directamente, y aunque revele algo de esencia, es suficiente para volver loco a todo Teyvat, y mucho menos a un médico grillo. El Doctor solo sentía que su pensamiento se había confundido, y explosiones agudas no dejaban de resonar en su mente. Su corazón empezó a llenarse de desesperación e impotencia por alguna razón, y parecía sentir que su existencia empezaba a desvanecerse. El mundo a sus ojos también ha empezado a cambiar, caótico, distorsionado, grotesco. En este momento ya no sabe si este mundo sigue siendo este mundo o no. ¿Él sigue sin ser él? Meng Yan miró al Doctor en su mano con una expresión indiferente. Su caída no solo podría destruir el cuerpo, sino que el desgaste de la razón era la cabeza grande. Doctor no gritó, porque en ese momento sus ojos ya se habían vuelto vacíos, y empezaron a aparecer líneas de colapso morado de la cinta en su cuerpo. La gente de Teyvat ni siquiera puede soportar la erosión del abismo, y mucho menos la versión supermejorada de la energía Onkai de Meng Yan. Esto sigue siendo la fuerza del sueño, de lo contrario el golpe racional ni siquiera habría comenzado. Doctor, me temo que ya se ha convertido en ceniza voladora. Por cierto, el reembolso previo de las Doctor cortes también se usa para erosionar el colapso de la energía. Primero distorsiona y borra la razón, y luego destruye el cuerpo, y se dice que el sueño es destructivo y destructivo con el colapso, incluso si retrocedes en el tiempo, no puedes salvarlo, Doctor. Meng Yan se quitó la máscara del Doctor que llevaba en la mano, que ya parecía un cadáver, la tiró al suelo y luego miró al Escaramuzador, que estaba inmóvil. Vi aparecer una puerta dorada delante de Meng Yan, y Meng Yan no dudó en meter la mano directamente, y cuando salió, todavía había una figura baja en su mano, y era un Escaramuzador. En ese momento, el Skirmische parecía enfadado y asustado, y detrás del Skirmische también estaba conectado a la tubería púrpura. Meng Yan no tenía intención de mostrar piedad a sus subordinados. Vi que tiraron con fuerza, y el tubo morado conectado al Skirmische se rompió al instante, y el Skirmische gritó al instante, y el líquido morado desconocido también se derramó al instante. Aunque parecen tuberías, también son su propia existencia como uno con el dios de la justicia,
y estas tuberías son como nervios que le conectan con el dios de la justicia, y ahora el dolor de ser tirado bruscamente por Meng Yan es incluso varias veces más doloroso que romperse los huesos. Jeje, el hijo mayor, hace mucho que no te veo, ¿me has echado de menos? En fin, te echo mucho de menos. A Meng Yan no le importa el llanto del rezagado, en un instante, es el saludo de dos grandes peleas, simplemente no le gusta estar torpe con una o con la otra, y algunos, médicos, no tienen razón para no entretener a su buen hijo mayor. Bicho. Obviamente, Skirmishche es un maestro muy rebelde, incluso ahora es muy bocón. Meng Yan levantó las cejas en ese momento, pero luego mostró una sonrisa amable. Está bien tener la boca dura, si el rezagado llora amargamente y se arrodilla y suplica piedad en cuanto sube, será mucho menos divertido. Meng Yan entonces extendió la mano y la colocó frente al pecho del Skirmishche, y entonces hubo una luz púrpura en la posición del corazón, y el Skirmishche también mostró una expresión de pánico, y solo había una cosa que podía hacer que él, Skirmishche, mostrara esa expresión. Efectivamente, a medida que la luz púrpura se volvía cada vez más deslumbrante, una pieza de ajedrez morada apareció lentamente y luego cayó en la mano de Meng Yan. No. Devuélvemelo. Explorador, miró el corazón del dios del trueno en la mano de Meng Yan, su corazón volvió a quedar vacío, había nacido para acomodar el corazón de Dios, y tenía una sed inimaginable por el corazón de Dios, y ese corazón ganado con esfuerzo realmente lo abandonó de nuevo. Si te doy una oportunidad, no sirves para nada. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo esa fuerza? Con tu fuerza, aunque el pequeño auspicioso rey de la hierba esté aquí, no es difícil limpiarte, realmente no sé en qué clase de Dios te has convertido. Después de que Meng Yan guardó el corazón de Dios, extendió la mano y le dio una palmada en la cara al escaramuzador, con el rostro lleno de sarcasmo. Devuélvemelo. Skirmishche pareció hacer oídos sordos a las palabras de Meng Yan, aún hablando con la mirada perdida, y Meng Yan no estaba diciendo tonterías con Skirmishche cuando vio esto. Torturar a la otra parte a veces no necesita necesariamente terapia de palabras, al fin y al cabo, Meng Yan es su propia familia, conoce sus propios asuntos, y él mismo no es bueno con las palabras, así que simplemente le dio a Skirmishche el mismo trato que, doctor. Un colapso podría entrar en el cuerpo del Skirmishche, y casi al instante, todo el cuerpo del Skirmishche quedó cubierto con líneas de colapso, y una aura distorsionada y caótica apareció en el cuerpo del Skirmishche. A diferencia del silencio del doctor, el Skirmishche soltó un grito lleno de miedo en un instante, sujetándose la cabeza entre las manos, con los ojos llenos de horror y su rostro horrible y aterrador, como si hubiera presenciado un gran horror. Meng Yan también lo lanzó al suelo con naturalidad, y el escaramuzador, que cayó, no pudo evitar golpearse la cabeza, primero con las manos, luego sujetándose la cabeza y golpeando el suelo con fuerza, acompañado de un aullido miserable de dolor y horror. El cuerpo del escaramuzador también comenzó a desintegrarse centímetro a centímetro. Al cabo de un rato, tanto el doctor como el escaramuzador se convirtieron en cenizas voladoras y se disiparon entre el cielo y la tierra. Por fin lo he superado. Meng Yan no pudo evitar estirarse la cintura tras enfrentarse a doctor y Skirmishche, y luego miró al dios de la justicia, que seguía allí de pie. Ahora que él, Skirmishche, se ha ido, el corazón de Dios ha desaparecido, y el cuerpo de este Dios creado por los humanos se ha convertido completamente en una carcasa vacía inútil, pero sin él, no espero que este mecha inútil. Es solo un juguete más y, por cierto, otra colección. Inmediatamente, Meng Yan también le dio una palmada en las manos y el mecha de 100 metros de altura desapareció al instante. Meng Yan separó las palmas y apareció en la mano de Meng Yan un cristal rectangular ligeramente morado, y en ese cristal había un dios de la justicia que no era más grande que una palma. Meng Yan abrió inmediatamente una puerta espacial, y entonces apareció una gran caja de madera en la puerta. Capítulo 548, recompensa recibida. La caja de madera es simplemente una caja de madera común, y lo que se coloca dentro es solo una colección sencilla. Entonces Meng Yan abrió la caja de madera y vio que también había algunos cristales rectangulares del mismo tamaño guardados en la caja. Y estos cristales también contienen algunas cosas como antes. Estrellas, planetas, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. Varios tipos de cuerpos celestes, luego varios tipos de bestias Sonkai, Deadpool, y después todo tipo de extrañas criaturas de la grieta y legiones de destrucción,
y las bestias de la perdición que Meng Yan había sellado previamente en el espacio también estaban entre ellos. Originalmente, Meng Yan quería sacarlo como decoración, pero considerando el peligro de estas cosas, no lo hizo. La probabilidad de que se sellen es muy baja, pero no, aunque no la haya, no sé si mañana y el accidente llegarán primero. En caso de que haya un problema con el accidente, el continente de Teyvat está realmente acabado, tiene muchos amigos en Teyvat, pero no quiere pensar que fue negligente y envió todo Teyvat al cielo. Tienes muchas cosas en esta caja. ¿Están todos sellados como el que tienes en la mano? ¿Puedo cogerlo y echarle un vistazo? Columbia también se acercó a Meng Yan en ese momento y miró con curiosidad los cristales de sellado en la caja de madera. Bueno, míralo si quieres, estas son algunas cosas que coleccioné cuando viajé a otros mundos, como monstruos especiales o algo así. Meng Yan también asintió indiferente y luego puso el cristal en la caja en su mano. Columbia no fue educada al oír eso, y sacó casualmente un cristal de sellado y lo observó, y Meng Yan también lo miró casualmente y vio que el que tenía en la mano de Columbia estaba sellado con una estrella en su mejor momento. ¿Qué es esto? Columbia miró a Meng Yan con curiosidad y luego sacudió el cristal de sellado en su mano. Es una estrella, ¿eh? Puede que no sepas lo que es una estrella, pero en las palabras que entiendes, esto es el sol en el cielo. Meng Yan pensó un momento y luego señaló al cielo a voluntad. Aunque ahora estaban en una fábrica subterránea, solo querían expresar lo que querían decir. ¿San? Columbia no pudo evitar exclamar al oír esto. Al principio sabía que Meng Yan no lo sabía, pero no tenía ni idea de que Meng Yan fuera tan escandalosa. ¿Podría incluso el sol convertirse en una colección en esa caja de madera? Por cierto, si quieres quitar el sol a los demás, ¿no van a decir nada los de ese mundo? Aunque Columbia es una persona extremadamente inteligente, al fin y al cabo, las limitaciones de Teyvat están ahí, y ella no tiene ni idea del cielo estrellado ni nada por el estilo. Jeje, este sol no es ese sol, no hagas un escándalo, la mayoría de las estrellas en el cielo son en realidad estrellas, pero están demasiado lejos para verlas tan pequeñas. Meng Yan también dijo con una sonrisa, y luego tocó suavemente la cabecita de Columbia varias veces. Pero eso es otro mundo, olvídate de Teyvat, aquí aún tienes un falso cielo. Meng Yan también se encogió de hombros al hablar. Estas cosas tuyas no saldrán a la ligera, ¿verdad? Columbia miró a Meng Yan con curiosidad, y también sentía curiosidad en su corazón por si estas cosas se acabarían por el aflojo del sello de Meng Yan. Estas cosas no eran cosas sencillas, y quizá todo el Teyvat de repente se pondría en marcha. No te preocupes, sé lo que estás pensando, normalmente guardo estas cosas en mi almacén, no habrá problema. Dijo Meng Yan maldiciendo. Columbia también asintió al oír esto, la cosa era un sueño, y él era libre de enfrentarse a ella, y ella no podía controlarlo, así que volvió a meter la cosa en la caja. Después de sonreír Meng Yan, le dio dos cosas, a saber, un sombrero redondo y una máscara de media cara, que Columbia también reconoció. Estas dos eran las cosas que Meng Yan había tomado de los dos antes. ¿Qué haces por mí? Columbia ladeó la cabeza y miró a Meng Yan con curiosidad. No entendía que le estaba dando Meng Yan con esas dos cosas. Oh, ¿no pediste una comida para esas dos personas? El cuerpo ha desaparecido, así que vamos a coger esto y hacer una tumba de tela para esos dos. Meng Yan se encogió de hombros, con una sonrisa llena de indiferencia en el rostro. Oh, si no hubiera visto a estas dos personas que mataste, te habría parecido rara. Columbia también aceptó a regañadientes las reliquias de Skirmische y Doctor. Entonces Meng Yan salió de la fábrica subterránea con Columbia, y Columbia también encontró a Utao, entregó las reliquias de ambos a Utao y habló sobre la tumba de la corona. En ese momento, Meng Yan se dio la vuelta sin dudar y caminó directamente hacia su habitación con pasos firmes. En el camino, la emoción en su corazón por haber matado con éxito al doctor y al rezagado no se disipó, sino que se hizo más fuerte. En el momento en que cruzó la puerta, una sensación familiar y reconfortante apareció en su rostro. Sin embargo, esa calma se rompió rápidamente con una indicación del sistema. Una generosa recompensa tras completar la misión esperaba a que la reclamara. Esta noticia era como una brisa primaveral cruzando el lago, lo que hizo que el ya emocionado corazón de Meng Yan se acelerara al instante, y su ánimo se volvió cada vez más alegre. Din. Enhorabuena al maestro por completar la tarea, sueños infinitos. Se han cumplido todos los requisitos de la misión y se han distribuido las recompensas. Al momento siguiente, había una carta de resurrección designada extra y dos cartas en blanco en la mochila del sistema,
y la posición del viaje en el tiempo también se volvió a iluminar. Por supuesto, las llamadas recompensas mencionadas son en realidad añadidos triviales, y las recompensas de la tarea realmente cruciales y muy esperadas suponen un aumento significativo en la fuerza propia. Este proceso de mejora puede describirse como puro y extremo, sin el menor adorno ni silbato. En ese momento, con la llegada del efecto de potenciación, Meng Yan solo sintió como si una fuerza impulsiva le recorriera y rugiera en el cuerpo. Esta fuerza era como una bestia feroz, desatada a través de algún tipo de cadenas que la habían atado todo el tiempo. Esta sensación es realmente maravillosa, como un volcán que ha estado reprimido durante mucho tiempo y de repente llega al momento de la erupción, y es como si un dragón que ha estado durmiendo mucho tiempo abra los ojos y bata las alas. En cuanto a la magnitud del aumento de fuerza, Meng Yan ya tenía una expectativa general en su corazón, pero cuando llegó ese momento, descubrió que la situación real no era muy diferente de lo que pensaba originalmente. Su poder duro se ha más que triplicado. No solo eso, sino que Meng Yan también notó vagamente que su cuerpo parecía haber sufrido algunos cambios sutiles y peculiares. Sin embargo, en este momento, dado que estos cambios aún están en sus primeras etapas, aún no ha podido percibir exactamente los detalles y los impactos específicos de ellos. Capítulo 549. El Gran Rey Árbol Resucitado. La mejora de la fuerza hizo muy feliz a Meng Yan. Después de todo, ¿quién podría odiar su fuerza por ser demasiado fuerte? Por supuesto, las otras recompensas también son muy buenas. Los cadáveres de Dr. I.O. Rezagado llevan tiempo convertidos en cenizas volantes, así que solo quedan reliquias de antemano en el ataúd, ya que el paquete de más alto nivel Utao tiene que hacerlo él mismo, y llevó a la gente del Salón del Renacimiento temprano para emprender el viaje hacia el invierno. No sé cuál es la sorpresa que dijiste. Zhongli planeaba originalmente seguir a Utao al invierno, pero Meng Yan dijo que había una sorpresa para el pequeño rey de la hierba auspicioso, pensando que aunque fuera unos días después, podría alcanzar a Utao y los demás, así que se quedó primero. Xiaoyan, no quieres resucitar al anterior dios de la hierba, ¿verdad? La sombra que tenía cierto entendimiento de Meng Yan también miró a Meng Yan con desconfianza. Meng Yan parecía resucitar a personas que habían muerto hace mucho tiempo, y también le mencionó a Meng Yan que quería resucitar el Palacio Foxtai y los demás, pero Meng Yan dijo que la ayudaría más tarde. Naida se quedó atónita al oír esto, y luego miró a Meng Yan y dijo que no lo creyó la primera vez que fue resucitada, pero de repente pensó en Torbaal, que podía comunicarse con el árbol del mundo. Naturalmente sabía que Torbaal había caído hace 500 años, pero ahora apareció ante ella intacto. La resurrección no parece estar fuera de alcance. Bueno, planeo resucitar al gran rey árbol de la compasión, y también planeo ayudar a Sumeru a eliminar los restos del conocimiento prohibido. De lo contrario, aunque el gran rey árbol de la compasión resucite, seguirá siendo erosionado durante mucho tiempo. Meng Yan no esperaba que lo adivinara antes de hablar, pero también sonrió y asintió. ¿Conocimiento prohibido? ¿No es bueno oírlo? Cuando Ying escuchó ese conocimiento prohibido, no pudo evitar fruncir el ceño inconscientemente. Jajat, eso no es nada bueno, es similar al poder del abismo, todo viene de fuera del mundo. Hablando de eso, si no fuera porque el Rey Rojo atrae conocimiento prohibido, ¿cómo podría caer la particularidad del gran Rey Árbol de la Compasión? Meng Yan también negó con la cabeza mientras hablaba, diciendo que obviamente fue el Rey Rojo quien dañó al gran Rey del Árbol de la Compasión, pero la gente del desierto siempre pensó que fue el gran Rey del Árbol de la Compasión quien mató al Rey Rojo, lo cual era realmente irónico. ¿Es el Rey del gran Árbol de la Compasión? Naida también sentía mucha curiosidad por el Dios que la creó, y aunque aprendió mucho sobre el Rey del gran Árbol de la Misericordia a través del Árbol del Mundo, aún quería verse con sus propios ojos. Meng Yan no dijo tonterías, y luego sacó una tarjeta con un borde dorado incrustado en verde esmeralda y la imagen del gran Rey del Árbol de la Compasión, y apareció en la mano de Meng Yan. Carta de resurrección, Rey del gran Árbol de la Misericordia. Meng Yan sostuvo la carta entre el índice y el medio, dobló ligeramente el dedo, lanzó la carta hacia adelante, y la tarjeta se transformó instantáneamente en una pequeña luz dorada, y comenzó a construir una hermana real perfecta con una figura alta y un aspecto que se parecía un 90% a Naida. Aprovechando el momento en que el gran Rey del Árbol de la Compasión, Meng Yan también cubrió directamente todo el árbol del mundo con su conciencia, y encontró fácilmente el conocimiento prohibido residual unido al árbol del mundo como un forúnculo pegado al hueso.
Meng Yan sabía que estos conocimientos prohibidos estaban conectados con la conciencia residual del gran rey árbol de la compasión, y una vez eliminados, incluso los restos de la conciencia del gran rey del árbol de la compasión serían despejados juntos, pero eso era para gente común, y Meng Yan obviamente no estaba entre ellos. La personalidad actual de Meng Yan ha ido demasiado más allá de estos poderes difíciles de manejar incluso para los 7 dioses. Meng Yan simplemente movió su mente, se separó del árbol del mundo y luego se separó de la conciencia residual del gran rey del árbol de la compasión. Después de hacer esto, había 2 cosas más en la mano de Meng Yan, una pequeña bola negra del tamaño de una haba ancha y una masa de luz blanca con una tenue luz verde esmeralda, que eran los restos de un conocimiento prohibido y la conciencia restante del gran rey árbol de la compasión. Meng Yan también pensó qué hacer con estas cosas temprano por la mañana, solo para ver a Meng Yan lanzar la masa de luz blanca hacia el gran rey del árbol de la compasión. Que había construido un cuerpo, y la masa de luz se integró suavemente directamente en el cuerpo del gran rey del árbol de la compasión. El sueño de conocimiento prohibido en su mano fue lanzado a su boca como si comiera gominolas, y tras masticar 2 veces, chasqueó los labios. Este conocimiento prohibido no sabe bien. La mano de Meng Yan también dejó atónita a Naida y a los demás. Naida fue muy clara sobre el poder del conocimiento prohibido, y luego miró a Meng Yan con rostro preocupado. Meng Yan, ¿estás bien? Ahora Meng Yan puede describirse como un héroe de Sumeru, y no quiere que le pase nada a Meng Yan. Está bien, mi energía de colapso es mucho más fuerte que esta. Meng Yan agitó la mano con naturalidad, ahora su energía aunque haya experimentado otra gran mejora, y la capacidad de erosionarse y distorsionarse hace tiempo que se desconoce hasta qué punto ha llegado, es solo conocimiento prohibido del cricket. Al oír esto, Naida observó de nuevo con atención y vio que Meng Yan seguía sonriendo, como si nada pasara realmente, así que ella también se sintió aliviada, y en ese momento, la luz de la resurrección se fue disipando lentamente. Las pestañas del gran rey árbol de la compasión también temblaron ligeramente, y luego abrió sus pupilas cruzadas como un trébol de 4 hojas como Naida. Quizá por la resurrección, aún había cierta duda en los ojos claros del rey del gran árbol de la compasión, y miró a su alrededor y vio muchas figuras familiares y algunas desconocidas, y luego estaban las ramas que ella había arrancado del árbol del mundo. Morax, Bar, Balceb, Naida. El rey de la gran compasión llamó los nombres de las personas que conocía uno a uno. Bienvenido de nuevo al rey árbol. Zen también sonrió y miró al resucitado gran rey árbol de la compasión, que era un dios muy gentil, así que su relación con el rey árbol no era mala. ¿Entonces he resucitado? El rey del gran árbol de la compasión se conectó al árbol del mundo por primera vez tras volver en sí, y no pudo evitar suspirar aliviada al descubrir que los restos originales del conocimiento prohibido habían desaparecido. Temía que, debido a su resurrección, el conocimiento prohibido volviera a erosionar el árbol del mundo, pero parecía que las cosas no iban mal. Tras asegurarse de que el árbol del mundo estaba bien, el gran rey del árbol de la compasión empezó a relacionarse con su estado actual, lo que la sorprendió, no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan relajado. ¿No es obvio? Y he tratado con las cosas impuras del árbol del mundo, así que no tienes que preocuparte por nada. Meng Yan también sonrió y dijo en voz alta. El rey del gran árbol de la compasión también miró a Meng Yan al escuchar las palabras. Acababa de conectarse al árbol del mundo y solo comprobaba si había algún problema con el árbol del mundo, pero no obtuvo ningún conocimiento, así que no sabía quién era Meng Yan. El rey árbol es un amigo de los sueños, y también es quien te trajo de vuelta a este mundo. Al ver la situación, Zhongli también dio un paso adelante y dijo que, aunque el gran rey del árbol de la compasión sintió cierta curiosidad por la identidad de Meng Yan al oír esto, aún así sonrió a Meng Yan y asintió. Aunque las cosas fueron un poco inesperadas, sigo estando muy agradecido. El gran rey árbol de la compasión está en realidad agradecido no solo por haberla resucitado, sino también por haber limpiado por completo el conocimiento prohibido de Meng Yan. Capítulo 550. 3 personas sorprendidas. Es solo una cosa pequeña, lo hago con las manos. Meng Yan parecía indiferente, originalmente esto era solo una recompensa del sistema, algo conveniente. El gran rey árbol de la compasión seguía sonriendo cuando vio esto, y ese par de palabras oníricas pudo haber sido fácil de usar, pero realmente le dieron una segunda vida. No importa cuál sea tu intención original, pero en cuanto al resultado, es imposible para mí ignorarlo, y serás nuestro amigo de Sumeru en el futuro.
El rey del gran árbol de la compasión se llevó la mano al pecho y dijo con expresión seria. Jeje, vale. Al oír esto, Meng Yan también sonrió y no dijo nada al respecto. Entonces el rey del gran árbol de la compasión se fue con Naida, y ahora quiere ver con sus propios ojos cómo será Sumeru cientos de años después, y Zhongli también irá con ella. Después de que todos se fueron, Meng Yan miró de nuevo a Zen y Sadou, y en su mano aparecieron 4 cartas de resurrección en blanco. Las 2 hojas restantes anteriores más las 2 que le dieron esta misión, Meng Yan también pensó en su uso. Originalmente Meng Yan planeaba guardar un buen equilibrio para resucitar a los héroes, pero los héroes son un poco excesivos, así que es mejor darles las sombras ahora. Sasa Lily, Tora Chiyo y Fox Aigu, estos 3 son amigos de la sombra, y estos 3 representan 3 cartas de resurrección y una palabra de sueño que planean darle a Wendy. 3 cartas de resurrección para ti, y una para ayudarme a transferirme a Wendy, ya te he entregado el derecho a usarlas a ti y a Wendy. Meng Yan dijo que le entregó las 4 cartas de resurrección a Jing, y repitió. Miyu Chiyo, Sasa Lily, Palacio Kitsune, Sadou, siempre habéis querido resucitarlos, volved a Inazuma y resucitadlos. Jing miró la carta de resurrección en su mano y se quedó atónita un momento, sin saber qué decir, aunque sabía que Meng Yan no olvidaría lo que le había prometido, pero no esperaba que se cumpliera ahora. Cuando Jing se quedó atónito, realmente sacó 3 cartas de resurrección de la mano de Sadou y las puso en la mano de Meng Yan, y Meng Yan también miró a Zen confundido, y Zen solo mostró una sonrisa amable. Xiaoyan, Chiyo y los demás son nuestros amigos importantes, y tú eres nuestra familia, quiero que los resucites yo mismo y luego los llevaré de vuelta a Inazuma. Meng Yan se quedó atónito un momento al oír esto, pero luego las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y abrazó su cintura. Vale. Entonces devuélvelos a la vida ahora. Meng Yan lanzó 3 cartas de resurrección mientras hablaba, recitando en silencio a las 3 personas que necesitaban ser resucitadas en su corazón, y las 3 cartas de resurrección también se convirtieron en 3 luces doradas, y luego construyó 3 figuras. El proceso de resurrección fue muy breve, y en pocos instantes, un hombre y 2 mujeres aparecieron ante Meng Yan y los demás. El hombre parecía guapo, de unos 20 años, con una máscara de Tengu de cuervo en la cabeza, y esa persona era Sasa Lily. La chica fantasma Miyu Chiyo, vestida con un kimono, su rostro es como la luna y su piel como grasa coagulada, es una chica auténtica y hermosa. Por último, está el antiguo zorro migaja Palacio Zai, con el pelo blanco corto, orejas de zorro en la parte superior de la cabeza y ropa de sacerdotisa roja y blanca. Al cabo de un rato, los párpados de los 3 empezaron a parpadear ligeramente, y luego abrieron los ojos confusos, y los 3 notaron casi al instante las palabras oníricas frente a ellos. ¿De verdad? ¿Sombra? Miyu Chiyo miró a Ma, Jing y al general aturdida, y estuvo un poco aturdida un rato, sin saber si él estaba vivo o si la sombra había desaparecido, ni porque había una sombra extra, pero entonces se dio cuenta de que Makoto ahora estaba abrazado por un hombre. Bienvenida de nuevo, Chiyo. La sombra también se acercó a Miyu Chiyo y la abrazó. Siempre había sentido cierta culpa por Miyu Chiyo en su corazón. Después de todo, solo pudo observar cómo Miyu Chiyo era erosionada por la oscuridad, y luego le cortó brutalmente uno de sus cuernos y un brazo. Aunque Miyu Chiyo aún no entendía qué estaba pasando, podía suponer que parecía haber vuelto a la normalidad, así que también abrazó a la sombra con el revés. Oh, parece que han pasado muchas cosas en los años desde que estuvimos fuera. El Palacio Fox Tai también volvió en sí en ese momento. Un par de atractivos ojos de zorro giraban en el sueño, cierto, la sombra y el cuerpo del general giraban, ella fue la última de los 3 en morir, así que al ver a Yuyu Chiyo intacta, tuvo una idea general en su corazón. Y las palabras oníricas que escucharon la apertura del Palacio Fox Tai también miraron subconscientemente. Bueno, eso es lo que sabe. Y efectivamente, es una tradición de zorros de migas molidas. Meng Yan no pudo evitar pensar en secreto en su corazón. Parecía que era consciente de la mirada de Meng Yan, y el Palacio Uzai también miró feliz a Meng Yan, y entonces la sonrisa en el rostro del Palacio Uzai empeoró aún más, y sus ojos se entrecerraron inconscientemente. Oh, el hermano pequeño parece tener buena relación conmigo. ¿Nos has recuperado? El Palacio Uzai del zorro también sacó un abanico plegable de algún sitio y se cubrió la mitad de la cara con una sonrisa. Tu tono, efectivamente, ese tipo aprendió de ti. Meng Yan también dijo impotente, pero luego esbozó una gran sonrisa y abrazó la mano real con fuerza. Sí, te resucité,
Pero ¿quién te llama mejor amigo de Jing? En cuanto a mi relación con Makoto, ¿no es obvio? Resucitar a los muertos, este método es realmente maravilloso, pero ¿realmente está bien? Sasa Lily también dijo en tono suave, pero en cuanto a apariencia y sensaciones, Sasa Lily es definitivamente un hombre grande y cálido. Dirección, paquete, sin problema. Meng Yan también parecía indiferente. Oh Sadou, tu cuñado, es tan bueno contigo. Él también debería ser resucitado. El Palacio Uzai también dijo con una sonrisa, aunque era una pregunta, el Palacio Uzai ya tenía una respuesta en su corazón. En realidad, Xiaoyan es mi marido y mi hermana es la segunda. Sadou escuchó las palabras y replicó enfadado, sin mencionar a Sasa Yuri, aunque fueran Miyuchiyo y Fox Aimilla, estaban atónitos. ¿Qué está pasando? ¿El marido de Sadou abrazándole la cintura? Jeje, es realmente la primera persona que está con Xiaoyan, y es realmente una sombra. ¿No es cierto? ¿Hablas en serio? Yuyu Chiyo y los demás solo sentían que sus cerebros tumbaba, no sé cómo vosotras dos, hermanas, habéis aceptado un marido. Aunque hay muchas dudas, no es fácil preguntar, después de todo, aunque son amigos cercanos, no les resulta fácil intervenir en este tipo de cosas. ¿Y el otro? Miyu Chiyo señaló entonces al general con expresión indiferente y preguntó. Al oír a Yan Jing, también se rascó un poco la cabeza, avergonzado, no puedo decir que por haber muerto, yo convertí mi cuerpo en una muñeca por tristeza, ¿verdad? Siempre me da un poco de vergüenza. Este cuerpo es un general de trueno y relámpagos, y comenzó como un títere creado por sombras. Cuando el general vio que hablaba de sí mismo, dijo despacio. Capítulo 551. ¿Regreso al cielo? ¿Muñeca? Miyu Chiyo miró a la sombra con desconfianza, después de todo, la general también dijo que ella fue creada por la sombra. Las cosas son un poco complicadas, hablamos de ello luego. La sombra también giró la cabeza inconscientemente, con la intención de cambiar de tema, pero obviamente el general no pretendía salvar las apariencias para la sombra, así que inmediatamente le explicó el propósito de la sombra para crearla. Y los tres ojos de las personas resucitadas sobre la sombra se volvieron cada vez más extraños, aunque pensaban que su partida tendría un mal impacto en ti, pero nunca pensaron que eso haría que la sombra fuera autista directamente. Sadou. Miyu Chiyo también abrazó a la sombra de nuevo con algo de angustia, no se atrevía a pensar en cómo la sombra había venido durante tantos años. Jeje, Chiyo está bien, ¿no está todo mejor ahora? Hermana y tú habéis vuelto, y aún tengo unas palabras. Al ver a una Miyu Chiyo así, no pudo evitar consolarla suavemente, quizá antes había sido un poco autista, pero tras encontrarse con las palabras del sueño, también salió lentamente, sin mencionar la resurrección de su hermana. Por cierto, no deberíamos estar en Inazuma ahora, ¿verdad? Después de que Miyu Chiyo contuviera sus emociones, miró el patio y el estilo arquitectónico exterior, y luego dijo. Ahora estamos en la ciudad de Sumeru, y Xiao Yan acaba de hacerle un gran favor a Sumeru, dijo Zen con una sonrisa. ¿Sumeru? Miyu Chiyo se sorprendió un poco, pero no esperaba huir tan lejos en Sumeru. Jeje, Xiao Yan y yo estamos de viaje, y por casualidad llegamos a Sumeru hace un tiempo, pero no te preocupes, te llevaré de vuelta a Inazuma más tarde. Sabía que Chiyo, la gente que acababa de ser resucitada, quería ver cómo estaba su ciudad natal, y los tres asintieron claramente al oír eso. Por cierto, Xiaoyan, hemos vuelto a Inazuma. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Vas a Fontaine? Zen también miró a Meng Yan con curiosidad en ese momento, y Meng Yan pensó un momento y luego dijo. Planeo llevar a Hana a otro mundo. Hace poco descubrí que parece que la estoy ignorando demasiado, así que esta vez planeo llevarme a Hana solo, que es parte de mi pequeña compensación por Hana. La fuerza actual de Gana ya es muy fuerte, y con su presencia, incluso si va a cualquier mundo peligroso, no habrá problemas. Esta vez es una gira de 2 personas entre él y Gana. ¿Volver a otro mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Cuánto tiempo tardará? Zen también reflexionó un rato y luego preguntó. Esta vez es un cruce aleatorio, no sé a qué mundo iré, pero no creo que me quede mucho tiempo, al fin y al cabo, tengo que ir a Fontaine para conseguir el corazón del dios del agua. Meng Yan pensó un rato y respondió, no planeaba quedarse mucho tiempo en el nuevo mundo, solo jugar con Hana unos días. Luego Zen presentó a los 3 que quedaban en su equipo, la vivaz y encantadora Alicia, la taciturna Wang Wan, Xiaoyan de Sambu y la recién incorporada Yan Wan.
Aunque la aparición de Huang Wan y Xiao Yi sorprendió a los tres, varios no eran personas comunes y receptivas a ello, y lo aceptaron rápidamente. ¿Así que vas a correr a otros mundos otra vez? Huang Wan miró a Meng Yan y dijo, con cierta indefensión en el tono. Es para ir sola con Hana un tiempo y luego volver. Meng Yan también le corrigió seriamente, ¿se puede llamar un saludo cuando vas a jugar solo con Hana? Xiaoyan, ¿puedo acompañarte? Alicia también levantó la mano y miró a Meng Yan con entusiasmo. La oportunidad de pasar su luna de miel con Xiao Yan era tanto que la deseaba. Esta vez no, ella, la próxima vez, ella. Meng Yan también tocó la cabeza de Alicia sin poder evitarlo, ni siquiera sabía a dónde iba esta vez, y su propósito original esta vez era estar solo con Hana un rato. Vale. Aunque hay algunos arrepentimientos, Alicia es una chica sensata y buena, y no hará algo tan difícil de enredar. Jeje, después de que me vaya, puedes seguir viviendo aquí con Xiao Yi y los demás, o puedes pasear, el paisaje de Sumeru sigue siendo bueno, ya sea selva o desierto, claro, también puedes ir a Fontaine, después de todo, yo también iré a Fontaine cuando vuelva. Meng Yan también le dijo a Huang Wan en ese momento, y Huang Wan asintió al oír esto. Bueno, en ese caso, vamos primero a la carretera de Sumeru y luego a Fontaine. Huang Wan también asintió, ahora no tiene ninguna presión, y pasear también es una idea para pasar el rato. El tiempo voló, y los verdaderos también tomaron el carruaje imperial Chiyo y los demás en el camino de vuelta a Inazuma. Al principio Meng Yan quería abrir una puerta espacial para despedir a los verdaderos, pero el verdadero dijo que quería llevar a los tres a dar un buen paseo, así que rechazó la propuesta de Meng Yan, y Meng Yan no dijo mucho al respecto. Wang Wan y los demás abandonaron la ciudad de Sumeru y fueron de compras a otros lugares de Sumeru, y en ese momento solo Meng Yan y Hana quedaban en casa. Vale, Hana, ya que todos se han ido, vámonos también. Meng Yan también extendió la mano y la puso sobre el pelo azul negro de Hana, con una ligera sonrisa en el rostro. Hana también asintió al oír esto, ella también esperaba con ganas este viaje para estar sola con Meng Yan, aunque no pidió nada, naturalmente estaba muy feliz de captar la atención de Meng Yan. Meng Yan también sonrió y tomó la mano de Hana, y luego dijo al sistema. Hermano Tong, empieza un salto temporal y espacial aleatorio. Din. La transición espacio-tiempo está lista, cuenta atrás para 3, 2 y 1. Cuando terminó la cuenta atrás del sistema, Meng Yan y Hana también desaparecieron al instante. ¿Ciudad de Chamcón? Siseos. Este lugar me resulta un poco familiar. Meng Yan tomó la mano de Hana, mirando ese entorno algo familiar y el colapso familiar en el aire. Neng no pudo evitar respirar hondo, y su rostro no pudo evitar mostrar un atisbo de duda. Además, él ha vivido en la ciudad de Chamcón durante varios meses, si no se equivoca, este lugar debería ser la ciudad de Chamcón. ¿Podría ser que los lugares a los que ha estado también hayan llegado al azar? Obviamente, Meng Yan vio esa escena familiar y pensó que estaba de vuelta en la ciudad de Chamcón. Después de todo, el entorno circundante se había manifestado. Espera un momento, este lugar no parece ser la ciudad de Chamcón en la que hemos estado antes. En ese momento, dijo Gana pensativa, acababa de percibir un aura muy familiar en este planeta. Al oír esto, Meng Yan también alzó las cejas, luego se frotó la barbilla y también tuvo algunas conjeturas en el corazón. En ese momento, una fuerte fluctuación de energía de colapso estalló repentinamente en un lugar de la ciudad, y Meng Yan reconoció inmediatamente la energía de colapso que brotaba del gobernante del trueno. Capítulo 552, Los 9 cielos. ¿Este es el poder del Thunder Ruler? Hana obviamente también sentía ese aura familiar pero algo desconocida, y por alguna razón de repente sintió que el colapso en su cuerpo podía volverse un poco activo después de llegar a este mundo. De hecho, no solo Hana sino ni siquiera Meng Yan sabían por qué sentía que estaba desperdiciando su poder sin motivo, pero esto solo lo pensaba, con su fuerza actual, un planeta pequeño no podría resistir su lanzamiento. Hana, vamos a echar un vistazo. Meng Yan tomó la mano de Gana y miró en dirección a la explosión Onkai, que parecía ser la Academia de las 1000 Plumas si recordaba bien. Es una Academia de las 1000 Plumas. No esperaba que ese lugar pudiera ser revisitado, y Hana, naturalmente, no rechazaría el plan de Meng Yan, y luego ambos desaparecieron en su lugar. Academia Senba. En este momento, esta lujosa academia aristocrática se ha convertido en una ruina bajo el poder de Onkai, y la concentración de energía Onkai se ha vuelto extremadamente rica debido a cierta existencia. Claro que sí,
no importa en qué mundo sea, la Academia de las Mil Plumas no puede escapar al destino de ser volada en un punto fijo. Meng Yan miró una Academia de 1000 plumas y no pudo evitar negar con la cabeza. Y Meng Yan también descubrió rápidamente a las dos chicas de la Academia que luchaban contra los soldados muertos. Un rizo romano blanco de doble coleta, ojos azules tan claros como el cielo, vestida con un traje blanco de marinero, falda negra, medias de seda negras, y Quillana, que era familiar tanto para Meng Yan como para Hana. El otro tenía el pelo largo morado con mechones melocotón, una coleta lateral, vendas alrededor de las manos y el cuello, y vestía el uniforme de la Academia Senju, pero llevaba abrigo, además de cadenas, cruces y otras decoraciones. Otros pueden no conocerla, pero Meng Yan la conoce, la salvadora, Hioxiao del templo Penglai. Es una niña de segundo de primaria de buen corazón. Y tras ver el templo Penglai Hioxiao, Meng Yan también confirmó el tiempo y el lugar en los que se encontraba ahora, el comienzo del nuevo capítulo del colapso, y resultó ser el tercer brote de colapso. ¿Kiana? Gana también puso su mirada en la chica de pelo blanco abajo. Quillana naturalmente no sería desconocida, pero no conocía a la Yana de abajo, y también podía sentir que esta Yana era ligeramente diferente de la que conocía. ¿Colapso? Meng Yan tampoco tenía ni idea de que en realidad había sido arrojado a este mundo cruel. Sí, cruel. Meng Yan realmente no sabía cómo describirlo, y el adjetivo en su mente era solo cruel. Si al principio lo arrojaron al mundo colapsado, no sabía si podría desarrollarse. Después de todo, este mundo era demasiado peligroso, no solo el peligro del colapso, sino más importante aún, Otto en este mundo podía considerarse completamente inhumano. Comparado con Otto en este mundo, Otto de los 3 colapsos ni siquiera resulta tan molesto. Es difícil describir a una persona como mala y estúpida, pero este Otto puede permitirse perfectamente esta descripción. Pero afortunadamente, llegó con un número de nivel completo, y el peligro no tenía nada que ver con él, y luego Meng Yan también descubrió que cada vez más guerreros muertos alrededor de Quillana y Hioxiao se estaban reuniendo. Así que un destello apareció frente a los dos con Hana al instante, y el guerrero de la muerte también evacuó rápidamente como si hubiera recibido alguna instrucción. Después de todo, tanto Meng Yan como Hana son unidades colapsadas que son más poderosas que los gobernantes ordinarios, y controlar a un guerrero de la muerte o algo así no es cuestión de mantener un control. ¿Quién eres? Cuando Yana vio que aparecían de repente, también levantaron sus armas de forma inconsciente y las apuntaron a Meng Yan. Al fin y al cabo, la apariencia de Meng Yan no parecía la de una persona normal, por mucho que la mires. Entonces Yana vio a Hana de la mano de Meng Yan, y entonces su expresión se congeló, y dijo un poco insegura. ¿Hanna? Al oír la voz de Quillana, Hana no pudo evitar inclinar la cabeza y mirarla con cierta confusión. No esperaba que Quillana en este mundo realmente la conociera. ¿Me conoces? Hana miró a Quillana con interés, descubrió que también había un Gana en este mundo cuando ella llegó, y que ella era quien quería conocer a Quillana, pero no era sorprendente, Yana era la gobernante final, y era normal que ella estuviera interesada. Bueno, ¿no nos conocimos hace unos años? Y el nombre, Hana, es lo que te di. Aunque Quillana estaba un poco desconcertada, parecía que Gana ya no la conocía, pero pensaba que Gana la había olvidado por el momento. Jeje, no creo que sea el Gana que conoces. Hana también sonrió al oír eso, y Yana se quedó muy desconcertada por las palabras de Hana, y no podía averiguar si aún había 2 cosas que Gana no podía hacer, pero Yana no se detuvo demasiado en ese asunto y miró las palabras del sueño junto a Hana. El joven de pelo blanco y ojos morados le transmitía una sensación de ternura. Por cierto, no sé quién eres. ¿El pelo blanco también es de la familia de Kaslana? Meng Yan también sonrió al oír esto. Hola Kiana, me llamo Meng Yan, aunque tengo el mismo pelo blanco que tú, no soy de la familia de Kaslana, así que puedo considerarme un viajero. ¿Eh? ¿De verdad me conoces? Quillana no pudo evitar sorprenderse un poco al ver a Meng Yan llamándola directamente. Después de todo, no recordaba a Meng Yan en su imitación. Jeje, no solo te conozco, sino que también conozco a esta señorita Hioxiao del templo Penglai que está a tu lado. Meng Yan sonrió y miró a Hioxiao de reojo. Vaya, el misterioso hombre de pelo blanco en realidad conocía el nombre de Lord Hioxiao, y efectivamente, Lord Hioxiao era el salvador predestinado. Hioxiao vio que Meng Yan realmente la conocía, y no pudo evitar ponerse las manos en la cintura y reír. Por favor, no la culpes por ser así. Quillana no pudo evitar apoyarse la frente al oír la risa mágica de Hioxiao,
y miró a Meng Yan con una indescriptibilidad indescriptible. Está bien, lo sé. Meng Yan agitó la mano con indiferencia. La personalidad de Hyuk-Xiao es un poco del medio, pero si realmente lo decía, Hyuk-Xiao también podría llamarse Salvador en cierto sentido. Por cierto, mejor no hablemos de esto todavía, deberíamos ir a buscar a una persona muy importante ahora. Ella es la clave para detener todo. Tras reírse, Hyuk-Xiao también dijo de repente que solo quería ir con Mei-senpai, pero no esperaba encontrarse de repente con Meng Yan y los dos. La persona de la que hablas es Mei. Meng Yan también se tocó la barbilla y dijo con una sonrisa. No esperaba que el hermano Meng Yan no solo nos conociera, sino también la reina del trueno y el rayo de nuestra academia. Hyuk-Xiao también miró a Meng Yan inesperadamente, y descubrió que Meng Yan sabía más de ellos de lo que pensaba. Capítulo 553, Tú en cada mundo. Bueno, llamémoslo conocido. Meng Yan asintió, nadie aquí entiende mejor a Mei que él. Pues convencido. Después de mirar a Meng Yan con desconfianza, no hacía falta preguntar nada más, después de todo, lo importante ahora es detener a la hermana Mei. Luego varias personas también subieron rápidamente a la azotea del colegio, donde todos vieron al Mei del trueno y el rayo detrás de él, que se había convertido en un gobernante con alas hechas de energía colapsada. Hermana Mei. Al ver a Mei Raiden, que tenía ese aspecto, Hyuk-Xiao también gritó fuerte. Y esto, naturalmente, atrajo la atención del gobernante del trueno. ¡Qué energía Honkai! Gana no pudo evitar alabar la aterradora energía de colapso emitida por el gobernante del trueno. Humanos. Tras ver a algunas personas, el gobernante del trueno lanzó un ataque contra varias personas sin decir una palabra. Vi que el cielo se oscureció de repente, y varios truenos y relámpagos morados del grosor de un cubo cayeron de golpe. Es solo que, en un instante, donde cayó el trueno, casi todo se convirtió en cenizas voladoras. Y Quillana y Hyuk-Xiao también predijeron de antemano que el ataque había acertado y esquivado con todas sus fuerzas, y lograron esquivarlo. Al mirar el ataque aterrador, sintiendo el leve sonido de electricidad que venía de debajo de las ruinas, una gota de sudor frío resbaló por ambos lados de sus mejillas. «Vas a morir. Ops. Gana que los vayan». Kiana también pensó en Hana en ese momento, y no parecían tener tiempo de esquivar, así que miró rápidamente hacia ella. Pero lo que la sorprendió fue que ninguno de los dos estaba herido, ni siquiera las esquinas de su ropa estaban manchadas con el más mínimo polvo. «Genial, hay maestros. Niños, estamos salvos». Quillana estaba muy feliz y gritó hacia el sueño. «Oye, Meng Yan, Hana está fuera de control ahora, vamos a someterla primero». Meng Yan asintió hacia Quillana y luego miró al gobernante del trueno. «Muy buen ataque, mucho más fuerte de lo que esperaba». Meng Yan se tocó la barbilla y comentó. «Tú tampoco eres humano, ¿por qué quieres detenerme?». El gobernante del trueno no siguió atacando, pero frunció el ceño y miró a Palabras de Sueño y a Hanna. Como el uso de la energía Honkai bloqueó el ataque, el gobernante del trueno, como gobernante, también era muy consciente de la vasta energía Honkai similar al mar en el cuerpo de Meng Yan. Ese nivel de energía de colapso estaba fuera incluso de su alcance, sin mencionar que solo era resultado de su percepción. En cuanto a Hana, aunque no sentía el aliento del gobernante, la débil energía del colapso emanaba también hacía que el gobernante del trueno respirara, aunque no era tan bueno como las palabras del sueño, pero definitivamente no era algo que pudiera comparar. La desesperada y aterradora brecha de poder también hizo que el Thunder Ruler dejara de resistirse directamente. Sin embargo, lo que desconcertaba a la gobernante del trueno era porque estos dos seres más fuertes que el gobernante querían detenerla. En fin, lo que deberías destruir está casi destruido, ¿por qué no vuelves atrás? Meng Yan miró al gobernante del trueno y dijo, aún quería darle una mirada decente al soberano del trueno, si el soberano del trueno no quería ser decente, a Meng Yan no le importaba ayudar. El gobernante del trueno miró a Quillana y Hyuk-Xiao no muy lejos, y luego miró a Meng Yan y Hana frente a él. Sabía que quizá no podría huir hoy, así que era mejor volver sola con dignidad en lugar de ser rechazada. Así que el gobernante del trueno también aterrizó lentamente, y las alas de trueno y relámpago compuestas de pura energía Honkai detrás de él también se disiparon lentamente. Inmediatamente, todo el cuerpo de Mei Raiden se quedó inerte y estaba a punto de caer al suelo, pero cuando Mei Raiden estaba a punto de caer, Meng Yan llegó al instante y la sostuvo en sus brazos frente a Mei Raiden. «Hermana Mei».
Hyuk-Xiao y Quillana vieron que Mei Raiden había vuelto a la normalidad y corrieron apresuradamente hacia ellos. No te preocupes, Mei está un poco sobrecargada y no tardará en despertarse. Meng Yan vio las expresiones ansiosas en los rostros de ambos y le consoló. Al oír que Mei estaba bien, esta vez ambos suspiraron aliviados y luego miraron a Meng Yan con ojos extraños. Por cierto, ¿cómo convenciste a ese gobernante asesino en tan solo unas palabras? Quillana habló con curiosidad. ¿Qué clase de abogado puede seguir hablando? Aunque existen algunas diferencias sutiles en la personalidad entre Ben Ben y el Quillana de Ben Ben, en esencia son tipos vivazos, alegres y despreocupados en las primeras etapas. Existe la posibilidad de que el gobernante del trueno sepa que no puede vencerme, ¿así que quiere uno decente? Meng Yan alzó las cejas y miró a Quillana. Quillana en el mundo que se derrumba, la expresión de Meng Yan es un poco complicada. Si Yana de los 3 saltadores está jugando en dificultad normal, entonces Yana está en el modo infierno definitivo. Excepto Mei, casi toda la gente del mundo es malvada, y Otto es el insider definitivo. Eso es poco probable, ¿verdad? Al fin y al cabo, los legisladores son un montón de locos. Quillana también era un poco escéptica respecto a lo que dijo Meng Yan. Eso es definitivamente más que eso, básicamente soy el jefe de todos los gobernantes. Jefe, habló el jefe. ¿Y el empleado se atrevió a decir una palabra? Pensó Meng Yan en secreto en su corazón. En ese momento, Mei también reaccionó, y tras gemir, abrió lentamente sus ojos morados, y aún había un poco de confusión en sus ojos, pero entonces recordó lo que acababa de pasar. Se convirtió en un monstruo y mató a todos, e incluso quiso matar a la colegiala de Hyuk-Xiao, pero hubo un hombre que la impidió convertirse en un monstruo. Parece que ha vuelto a la normalidad. Kiana no pudo evitar suspirar aliviada al ver que Mei Raiden seguía alejándose de la legisladora. Si lo hubiera hecho, no habría sido tan fácil. Meng Yan también miró a Quillana, vio que Quillana aún no parecía conocer a Mei, pero el nuevo capítulo era así, Yana vendría a la Academia Yanju solo por Hyuk-Xiao. Eso, gracias por ayudarme, me llamo Mei Raiden. En ese momento, Mei también notó que la sostenían en brazos Meng Yan, y en un instante, Raiden Mei nunca había estado en contacto con el sexo opuesto y se sonrojó al instante, pero gracias a su buena educación familiar, Raiden Mei no gritó, sino que tomó la iniciativa de presentarse. Como era de esperar, Mei es mona sea el mundo que sea. Meng Yan miró a Mei, que tenía la cara carmesí, y no pudo evitar sonreír, ayudándola a levantarse lentamente. Soy Meng Yan, y esta es mi pareja Hanna. Deberías saber que es a Mei de ahí. Meng Yan señaló a Hyuk-Xiao no muy lejos. Lo sé, compañero de clase de Hyuk-Xiao. La chica de pelo blanco con el rollo romano es Kiana. Meng Yan no esperaba que algún día ayudara a Mei a presentar a Kiana, debe saber que incluso Quillana de allí se presentó a sí misma. Vosotros también tenéis el pelo blanco, ¿verdad? Quillana se enfadó de inmediato al oír a Meng Yan llamarla Bai Mao, y miró el cabello blanco de Meng Yan y respondió. Jaja, claro que sí, Quillana no quiere sufrir. Meng Yan también se rió al oír eso. ¿Me conocías antes? En este mundo, Yana no es una paramecia, aunque su coeficiente intelectual ha bajado un poco desde que conoció a Mei, pero no es tan poderosa como Yana Bensan. Te conozco. Meng Yan sonrió y dio una respuesta ambigua.